Este video corresponde a la clase 6 de la materia Profetas 2 del Instituto Bíblico San Jerónimo. En esta ocasión hablaremos del profeta Zacarías. El libro se compone de dos partes muy distintas, capítulos del 1 al 8 y capítulos del 9 al 14. Tras una introducción fechada en octubre-noviembre del 520, 2 meses después de la primera profecía de Ageo, el libro refiere 8 visiones del profeta que comienzan en febrero del 519, seguidas de la coronación simbólica de Zorobabel. Los escribas introdujeron el nombre del sumo sacerdote Josué cuando se desvanecieron las esperanzas puestas en Zorobabel, y el sacerdocio retuvo todo el poder. El capítulo 7 es una ojeada retrospectiva al pasado nacional, y el capítulo 8 abre perspectivas de salvación mesiánica, ambos a propósito de un problema sobre el ayuno, planteado en noviembre del 518. Este conjunto bien fechado y de pensamiento homogéneo es ciertamente auténtico, lleva sin embargo las huellas de una revisión hecha por el profeta mismo o por sus discípulos. Zacarías se preocupa como Ageo de la reconstrucción del templo, se extiende más que él al hablar de la restauración nacional y de sus exigencias de pureza y moralidad, y la espera escatológica resulta en él más apremiante. Esta restauración ha de dar paso a una era mesiánica, en que el sacerdocio representado por Josué era exaltado, pero en el que la realeza será ejercida por el germen o renuevo. Los dos ungidos gobernarán en armonía, de acuerdo a Zacarías 6:13. Así Zacarías recupera la vieja idea del mesianismo real, pero la asocia a las preocupaciones sacerdotales de Ezequiel, cuya influencia se advierte en muchos puntos: papel preponderante de las visiones, tendencia apocalíptica y afán de pureza. Los mismos rasgos y la importancia que se concede a los ángeles son un anticipo de Daniel. El vástago de David, Zacarías 3, del 8 al 10. Contexto y división. El pasaje capítulo 3 del 8 al 10 viene tras la cuarta visión, que es la más interesante, el cambio de las vestiduras del sumo sacerdote Josué, que lo vemos en el capítulo 3 versículos del 1 al 7, que simboliza la purificación del sacerdocio. Oráculo que vamos a estudiar es el siguiente, capítulo 3 versículos del 8 al 10. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que están junto a ti, pues son hombres de presagio, he decidido traer a mi siervo Germen, y esta es la piedra que pongo delante de Josué. En esta única piedra hay 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, oráculo de Yahvé Sebaot, y quitaré la culpa de esta tierra en un solo día. Aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot, los invitarán unos a otros bajo la parra y bajo la higuera. El presagio, versículo 8. El versículo 8 contiene un anuncio solemne al que Josué y sus compañeros son expresamente invitados a escuchar. Que se sientan en tu presencia, dice el versículo 8b. Significa ser discípulo de un maestro. Josué preside con autoridad la asamblea sacerdotal. Se les denomina hombres de presagio en relación con la reconstrucción del templo. Ellos constituyen una asamblea cualificada que recibe y transmite el anuncio de una decisión divina, dada como presagio o signo, que se detalla a continuación. También son hombres de presagio en el sentido de que el restablecimiento del sacerdocio es signo o señal del tiempo de salvación. Mi siervo germen o renuevo. El término germen significa el crecimiento de las plantas, el principio de una nueva germinación. Metafóricamente significa un retoño de estirpe real e insinúa que va a tomar vigor la antigua cepa en apariencia extinguida. Mi siervo es el título que se da a personajes especialmente importantes de la historia de Israel. En este sentido parece ser llamado también siervo Zorobabel. La piedra que leemos en el versículo 9. Yahvé entrega a Josué una piedra que tiene 7 ojos. Sobre ella Dios mismo grabará una inscripción y quitará la culpa de esta tierra en un solo día. ¿Qué significa esta piedra? Se han dado muchas explicaciones.
Puede ser que se refiera a la piedra de fundamentación, pues era costumbre asirio-babilónica esculpir sobre los ladrillos de cimentación inscripciones que perpetuaran la memoria del monarca fundador. La colocación de la primera piedra del templo iba acompañada en Mesopotamia de ritos de purificación centrados en el ladrillo. Quizá el texto pretende la relación entre la construcción del templo y la purificación de los pecados. Abundancia de paz. Aquel día, evocando en un solo día del versículo 9, será un día de gozo. Por el contexto parece referirse al día de la fundación del templo. Sentarse bajo la parra y bajo la higuera es una frase proverbial que indica una situación tranquila y próspera, una vida feliz, y significa que el día en que se ponga la primera piedra será un día de abundancia y alegría. Significado mesiánico. El proto-Zacarías, como su contemporáneo Ageo, centró sus esperanzas mesiánicas en la figura de Zorobabel, heredero de la casa de David, a la que el Señor había hecho promesas. Zorobabel era un eslabón de la cadena de descendientes de David, que debía conducir el último gran descendiente en el que el oráculo habría de tener pleno cumplimiento. Las grandes esperanzas puestas en la dinastía davídica fallaron cuando Zorobabel se fue, pero estos textos permanecieron en la tradición de Israel para dar testimonio de una esperanza con respecto al futuro. Y de esta manera terminamos con el video número 6 de la clase Profetas 2 del Instituto Bíblico San Jerónimo.